Hola, queridos amigos, tengan todos bendiciones y un saludo muy cordial de quien les habla, Gustavo Contreras, para dar inicio a una emisión del Evangelio del Santuario, una serie en la que queremos desarrollar los mayores conceptos relativos al plan de salvación por medio del sistema de sacrificios que el Señor instituyó desde el principio del mundo. Cometido el pecado de Adán y Eva, lamentablemente, el Señor revela a partir de allí un sistema de sacrificios. Recordemos la experiencia que el Señor tuvo con Adán y Eva, además de haberles prometido que enviaría un descendiente, una simiente, que daría un golpe mortal a la cabeza de Satanás. No obstante, también el Señor proveyó los medios para que recordaran siempre ese sacrificio de parte de nuestro Dios, la entrega de su Hijo Jesucristo. Y lo hizo a través de los ritos de sacrificios, esto es, allí al comienzo nomás en Génesis capítulo 3, están ambos, la promesa de esperanza para Adán y Eva, de que le darían el golpe, la simiente, le daría el golpe mortal a Satanás, y también que se sacrificaron animales para extraer la túnica de pieles y con ello hacerle una vestimenta para Adán y Eva. Y así entonces, con el paso del tiempo, el Señor va enseñándoles a su pueblo a mirar muy cuidadosamente la forma de hacer ofrendas al Señor. Y es que debían ofrendar algo que les enseñara a ellos este recuerdo de que para que fueran perdonados era necesario la presencia de un sacrificio sangriento. Esto sería Cristo cuando viniera en su momento, en el cumplimiento del tiempo, nos dirá Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero hasta que llegue ese cumplimiento del tiempo, mientras tanto, los hombres debían recordar ese gran evento, el mayor evento de la humanidad, esto es que Dios mismo se encarnara aquí en la tierra y entonces llevar adelante el plan pacto eterno, es como le llama Hebreos 13:20, que el Señor Jesús pusiera su cuerpo, su vida como garantía y como expiación también. Lo había prometido y ahora lo cumplía cuando Él llegó a la tierra. Pero hasta que eso aconteciera, los hombres debían recordarlo y con ello, mediante los sacrificios, también llevar un estilo de vida que agradara a Dios. Y es el caso que estamos estudiando de Abraham. Abraham es nuestro personaje en este momento y lo seguirán siendo posteriores que también vieron en el principio de los sacrificios. Al comienzo era un mero altar, muy rústico, en el cual se sacrificaban animales. Luego con Moisés se desarrolla un tabernáculo. Dios inspira a Moisés para que haga una tienda de campaña, diríamos nosotros, pero que reunía las condiciones básicas de un santuario. Después, con el tiempo, Salomón desarrollaría una construcción fastuosa, lo que llamamos el templo de Salomón, famoso, que después fue destruido por el rey Nabucodonosor babilonio. Después reconstruido por orden de Ciro y de Darío, reyes persas, el pueblo de Dios levanta un nuevo templo, el cual en los días de Jesús pues ya se lo podía contemplar, embellecido por Herodes el Grande. Bien, todo esto era una miniatura del plan de salvación. Por eso nuestra serie, el Evangelio del Santuario. Vamos pues entonces, queridos amigos, a aprender más acerca de este sistema. Acordémonos que aquí lo que se está hablando es, primeramente, un evangelio en miniatura a través de ritos y sacrificios. Inicialmente un altar, luego un tabernáculo y después el santuario, ya más sofisticado, y enseñaba plenamente cómo el hombre debía entender este sistema y que después en el Nuevo Testamento se arroja luz a cada parte del santuario, tema que veremos ya más adelante, y especialmente ver en el cielo el cumplimiento de toda esta lección que Dios les había enseñado a los hombres en la tierra. Se cumplía ahora en el cielo. Para ello vamos a apreciar las imágenes que tenemos por delante, la salvación perpetuada por los patriarcas. Recordemos, estamos examinando a Abraham, hoy veremos un nuevo capítulo, pero acordándonos de los versículos claves que a la vez muestran el punto de unión entre el cielo y la tierra,
entre un hombre, bella persona, Abraham, el altar, que es el punto de comunión entre el hombre y Dios. Y a nuestro Dios que va bendiciendo a este hombre que entiende el plan de salvación desde un comienzo. Pero leamos los textos. Allí tenemos Génesis 12, 7 y 8. Y luego capítulo 13, vamos a leer los textos. Y hoy nos toca estudiar el capítulo 14 para aprender más acerca de este personaje Abraham. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos ahora al capítulo 13, versículos 3 y 4, y también 14 al 18. Aparece el concepto de Abraham con un altar buscando conectarse con Dios. De nuestro Dios recibe toda la inspiración, todo el poder, toda la gracia para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, como miraremos en el capítulo 14. Bien, Génesis capítulo 13, versículos 3 y 4, leemos: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai. Recuerden que describe el retorno de Egipto, después de la hambruna que tuvo allá, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Lo mismo, versículos 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Notemos entonces que nuevamente él levanta ese altar, que es, dijimos, el lugar de comunión que él tiene con su Creador. Vamos a continuación a mirar ahora el episodio siguiente, qué ocurre en el capítulo 14. Para ello, leemos el primer versículo del capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, sigue más todavía, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Saben, amigos, acá es interesante notar que hay 5 ciudades mencionadas. Las 5 fueron destruidas con el fuego de Sodoma y Gomorra. Las 4 primeras fueron destruidas primero, todas juntas, y posteriormente aparece destruida la tierra de Zoar también. Esto es para que tengamos un detalle muy interesante. Así que la invasión de estos 4 terratenientes, jefes, contra estos 5 pueblos cananeos, allí va a representar un verdadero azote de parte de Dios por los pecados de los cananeos. Sodoma y Gomorra a la cabeza. Prosigue más el texto. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Bien, a pesar de que Abraham era conocido como maestro de religión, aquí estamos mirando cómo Abraham se entera, vamos a continuar con la lectura, se entera de que su pariente ha sido raptado con toda la familia y todas las posesiones de Sodoma, además de Gomorra y los otros pueblos. Y Abraham va a actuar, pero hay detalles que se tornan interesantes. Vamos a continuar leyendo los versículos. 12 años, leemos el versículo anterior. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim,
a los susitas en Ham y a los emitas en Sabe Kiriataim. Noten 12 años de servidumbre, en el 13º se rebelan, en el 14º, pues allí es cuando vienen estos 4 terratenientes o 4 grandes capitanes. Ellos se hacían los dueños, habían invadido a Sodoma y a las otras 4 ciudades menores y raptaron todo lo que tenía. Sigue un poquito más todavía el versículo 6. Y a los horeos en el monte de Seir hasta las llanuras de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, esto es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Hay algo interesante, amigos, y es que Abraham, siendo conocido como maestro de la nueva religión, no obstante, 3 hermanos entre sí, ellos hicieron alianza, eran soberanos de las llanuras de los amorreos donde Abraham vivía, pero le demostraron su amistad, invitándole a que se aliara con ellos para alcanzar mayor seguridad, pues el país estaba lleno de violencia y opresión. Muy pronto vino la oportunidad de valerse de esta alianza. Como leíamos, Kedorlaomer, el rey de Elam, había invadido la tierra de Canaán y la había hecho tributaria. Varios de los príncipes se habían rebelado y entonces el rey elamita, Kedorlaomer, con aliados, él marcha de nuevo contra el país a fin de retener el tributo. Él había sojuzgado esa porción de la tierra, esperando recibir dinero de esa gente. Bien, 5 reyes de Canaán entablan batalla contra estos 4 grandes, pero los 4 grandes ellos ganan, y allí, al ser derrotados, son raptados los de Sodoma, Gomorra, etc., y entre ellos Lot también. Una parte del ejército fue destruida y algunos pudieron escapar, y huyendo a la montaña buscando seguridad. Así es como estos reyes victoriosos saquearon las ciudades de la llanura, esto es Sodoma, y se marcharon llevando un rico botín y muchos prisioneros, entre los cuales iban también Lot y su familia. Abraham, él habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre. Allí es enterado de la mala noticia por un fugitivo, quien le cuenta lo ocurrido. Y entonces, especialmente la desgracia de que se llevaron el botín, nada menos que su sobrino y toda la familia. Abraham no había albergado resentimiento por la forma en cómo Lot había manejado la distribución de las posesiones. Más bien se despertó en Abraham todo el afecto y decidió rescatarlo. Buscando consejo divino, Abraham se preparó para la guerra. En el propio campamento eligió 318 de sus siervos, que eran hombres educados en el temor de Dios, pero también en el servicio de su Señor y aún en el servicio de las armas. También los aliados, dijimos, el encinar de Mamre era una locación que pertenecía a Mamre, Escol y Aner, 3 hermanos carnales que hicieron alianza con Abraham. Y Abraham se valió de esta alianza y entonces juntos fueron en persecución de los invasores. Los elamitas, es decir, Kedorlaomer y sus aliados, habían acampado en Dan. Dan queda hacia el norte de Canaán, en la frontera hacia arriba. Y entonces ellos, envalentonados por la victoria y sin temer ningún asalto de parte de los enemigos vencidos, se habían entregado por completo a sus orgías, a su modo de celebrar su victoria. Así pues, entonces el patriarca decidió dividir sus fuerzas de modo que se aproximaran por distintos puntos
y convergieran en el campamento enemigo atacándolo durante la noche. El ataque fue vigoroso, inesperado, rápido y así se obtuvo una muy pronta victoria. El rey de Elam, que Dorlaomer, fue muerto y sus fuerzas, presas de pánico, pues no tuvieron otra cosa que huir y muchos fueron muertos también. Lot y su familia y los demás prisioneros con sus bienes fueron también recuperados y un rico botín de guerra cayó en poder de los vencedores. Después de Dios, el triunfo se debió a Abraham. El adorador de Jehová, Abraham, no solo había prestado un gran servicio al país de los cananeos sumamente agradecidos, sino que también había revelado ser un hombre de valor, un hombre de confianza. Se vio que la justicia no es cobarde y que la religión de Abraham le daba valor para mantener el derecho y defender a los oprimidos. Esta hazaña le dio amplia influencia entre las tribus circunvecinas. Abraham ganó gran prestigio. Imagínense Sodoma y los otros pueblos que habían sido sojuzgados. A su regreso, el rey de Sodoma le sale al encuentro con su séquito para honrarlo como conquistador, como también apareció el rey Melquisedec, rey y sacerdote. Vamos a leer esa porción. Hay un detalle interesante, amigos, que quiero comentar de ambos. Le sale el rey de Sodoma primero, pero el texto presta atención al encuentro que Abraham tiene con el rey Melquisedec, rey y sacerdote. Leamos la porción. Estamos en Génesis capítulo 14. Muy bien, estos textos ya los hemos leído. Vamos a ver el encuentro que tuvo con el rey de Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí, amigos, queremos comentar algo respecto de Abraham y aún del sacerdote Melquisedec. Hay un detalle de valor. Abraham reconoce en este rey que es sacerdote del Dios Altísimo, conocido allí como lo había sido también Balaam, profeta. Así como Balaam era profeta entre los paganos, Melquisedec era sacerdote también entre los paganos y se le llama sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham lo reconoce como tal. Y en Hebreos capítulo 7 el apóstol Pablo se vale de este encuentro para enseñar que Jesús es sacerdote según este nuevo orden, diferente del orden dado por Dios a Moisés, el orden de Leví. Esto es, Dios ordenó durante el tiempo de Moisés que el sacerdocio debía ser llevado adelante, y el sumo sacerdocio en particular, por la familia de Aarón y sus descendientes. Eso ordenaba la ley de Moisés. Y esta gente debía proceder de una tribu en particular, la tribu de Leví. Números capítulo 18 habla sobre el tema, que todas las tribus tendrían su territorio respectivo. A Rubén le tocaría tal porción, a Simeón, a Judá, a Zabulón, etc. Pero Leví no. Leví no tendría parte en la distribución de la tierra. Lógicamente, los levitas, la tribu en general, podían molestarse. ¿Por qué los demás tienen acceso a territorio y nosotros no? En Números 18, Dios aclara diciendo que la posesión de ustedes soy yo. Porque yo le voy a pedir a toda la gente que me den los diezmos y yo se los doy a ustedes, para que ustedes vivan con ellos. Ustedes se dedican a mi servicio del santuario. Y la familia de Aarón al servicio sumo sacerdotal. Es la jefatura del sacerdocio. Es decir, habría sacerdotes, pero los sumos sacerdotes vendrían de la familia de Aarón. Cuando llega nuestro Señor Jesús, Él viene de la tribu de Judá. Recordemos que David nació en Belén
y Jesús debía nacer en Belén. Por lo tanto, nuestro maestro desciende por vía carnal, esto es José, su padre putativo, el papá no fue biológico, pero lo reconoció como su hijo. Él era de la tribu de Judá y vino entonces a Belén, y allí fue donde Jesús nació. Pero para el sacerdocio, Jesús no calificaba humanamente, porque no venía de la tribu de Leví. Y entonces Hebreos capítulo 7 hace una muy formidable discusión de por qué Jesús merecía ser no solamente rey, ya que venía de la tribu de Judá, merecía ser sacerdote, pero no de la tribu de Leví, sino de alguien superior, del orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7 aparece un argumento muy bonito de parte del apóstol Pablo, texto que vamos a leer a continuación, capítulo 7, 1 en adelante, de que Abraham le entrega los diezmos y el menor es bendecido por el mayor. El mayor es Melquisedec y bendice a nuestro padre Abraham, dirá Pablo. El menor bendecido por el mayor. Jesús viene como sacerdote del orden de Melquisedec, según el juramento del Salmo 110. Allí 2 versículos hablan de Jesús como rey y Jesús como sumo sacerdote. Vamos pues entonces, porque este detalle será muy interesante y tiene que ver con el santuario y la figura de Melquisedec y sobre todo de Abraham, que le entrega los diezmos. No lo conocía personalmente, el texto no menciona eso, pero creyó que era sacerdote del Dios Altísimo y allí le entregó todos los diezmos. Forma parte del servicio de adoración del hombre para con su Creador. No hay mención de los diezmos antes de Génesis 14, lo que significa que los diezmos eran una práctica anterior a su legislación que aparece en la ley de Moisés, como en Números capítulo 18. Este detalle, amigos, será muy importante al ver que las leyes que aparecieron antes del Código de Moisés perfectamente continúan después de que pasó el pueblo judío y no son más reconocidos como el pueblo de Dios. El reino de Dios fue quitado a ellos, recordemos. Este es un ejemplo. El diezmo fue anterior. Reaparece también en el capítulo 27 con Jacob. También él es un hombre que entrega los diezmos. Por lo tanto, no podemos afirmar que los diezmos duraron durante la dispensación del tiempo de Moisés, pasado el cual ya no fungen más los diezmos. No es así, el diezmo es anterior, es un deber que aparece, darle a Dios para el servicio del santuario, además de los sacrificios. Venido Cristo, ya no hacen falta los sacrificios, pero el sentido del diezmo, ¿para qué es el diezmo? Para sostener la obra de la predicación, sigue siendo válido, de lo cual da cuenta Números capítulo 18. Estos textos, amigos, los vamos a leer, pero vamos a primeramente ver los argumentos fundamentales de este encuentro entre Melquisedec y Abraham. El texto que hemos leído de Génesis capítulo 14 dice: bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, y bendito sea el Dios Altísimo, quien le entrega a Abraham los enemigos. Noten el texto: si Dios nos dio, es lógico que el hombre devuelva. Eso es el diezmo. Reparen el texto, voy a invitarles a que lo miren. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Noten que primero enumera que Abraham sea bendito y que Dios lo bendiga. Pero ahora, bendito sea el Dios que hizo semejante cosa, como cuenta ahora el versículo 20. Miremos. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos a Abraham en tu mano. Y al escuchar la palabra entregar,
Si Dios nos entrega, el hombre también tiene que entregarle a Dios lo que le corresponde, que es los diezmos de todo. Vamos pues entonces a mirar los textos de Hebreos capítulo 7, versículos 1 en adelante, también el Salmo 110, versículos 1 en adelante, y Números 18, para tener un panorama de este tema del diezmo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien en sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, y entonces hace un pequeño estudio de Melquisedec muy interesante, mostrando el paralelo que hay con Jesús. Rey de justicia, también rey de Salem o Shalom, esto es rey de paz. Y este detalle, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. Les quiero invitar, amigos, a que busquemos textos que muestran que era muy importante que los sacerdotes mostraran su historia genealógica para probar ser sacerdotes. Mírenlo en Esdras capítulo 2, versículo 61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes tenemos los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. En Nehemías capítulo 7, versículo 64 dirá también lo mismo. Leemos el versículo anterior. Y de los sacerdotes de Jabaía, habíamos leído lo mismo, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y se llamó del nombre de ellas, y dirá lo mismo a continuación. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Noten entonces que para ser sacerdote deben mostrar su genealogía, su ascendencia. Es decir, muéstrame tus papeles, tus orígenes. Yo quiero ver de tu partida de nacimiento, tus ancestros, padres, abuelos, tatarabuelos, por dónde vienes, porque tú afirmas que eres sacerdote. Era un requisito en la ley de Moisés. Los sacerdotes debían probar que venían del tronco de Aarón y sus descendientes. Recordemos que le sobrevivieron 2 hijos, Eleazar e Itamar. Los 2 primeros murieron, Nadab y Abiú. Y estos a su vez produjeron mucha descendencia. Y cada vez que producían descendencia eran para ser sacerdotes, todos. Dios había ordenado de esta manera. Pero en el caso de Melquisedec no aparece la genealogía. Por eso el texto de Hebreos capítulo 7 dice, no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, hecho igual al Hijo de Dios, que tampoco tiene principio ni origen. Reparemos el texto de Hebreos capítulo 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, y por lo tanto, ¿cómo puede ser sacerdote? Pero sin embargo, Abraham lo reconoce, que ni tiene principio de días ni fin de vida, es decir, no aparece de qué lado, por dónde viene, quiénes son sus ancestros, ni aparece cómo murió. Para decir, bueno, este es un sacerdote que ofició aquí, allá, no, nada. Apareció allí y desapareció. Y entonces extrae el apóstol Pablo una lección, hecho semejante al Hijo de Dios, que también no tiene padre, madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días. Acordémonos que así es el origen de Jesús, que nos cuenta en Miqueas capítulo 5, vamos a leer el texto, versículo 2, el origen eterno del niño que nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No tiene origen, no tiene un punto de partida, hablando del Hijo de Dios. Así entonces, lo mismo Melquisedec. Pero sigue más. Les invito a que miremos todavía el texto, el versículo 4 siguiente,
Miremos. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Esto es en Números capítulo 18, texto que ya vamos a leer. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Todos entregan los diezmos a Leví. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. La pregunta es, ¿quién es mayor acá, Melquisedec o Abraham? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es Abraham, el mayor Melquisedec. Vamos pues ahora a leer, amigos, en Números capítulo 18, el propósito del diezmo. O tal vez diríamos el destino. Ahora quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tema. Pero en Números capítulo 18, vamos a leer versículos 1, versículo 8, 9, versículo 20 y luego el 31. Varios textos. No podemos leer todo el capítulo de Números 18. Sería muy bonito leerlo. Solamente unas partes escogidas. Capítulo 18, versículo 1. Leámoslo. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Ustedes van a ministrar a favor de la gente. Versículo 2 también. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Versículo 8. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Versículo 9. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Y en el versículo 10, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Así que servía de alimento, era como se iban a sostener los levitas, principalmente los sacerdotes. Y el diezmo sería para que se mantengan toda la tribu de Leví. Pero miren todavía más, versículo 20. Y dijo Jehová a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Imagínense, queridos amigos, que en esta ocasión, cuando se hacía la distribución de las tierras, que si a Simeón le tocó la parte sur, central, Dan la parte norte, Zabulón, Neftalí, la distribución. ¿Ok? Y a Leví, ¿qué le toca? No le toca nada. ¿Cómo que no? Si yo soy la parte de ellos. ¿Y eso cómo es? Y es que Dios pediría el diezmo a todas las tribus para Dios. Y Él se las entrega a la tribu de Leví para que puedan vivir. ¿Con qué objeto? ¿Por qué? Para que la tribu de Leví vivan alrededor del templo, solamente para servir al santuario. Había muchísima gente y había que trabajar. Dos grandes grupos, hoy llamamos pastores y diáconos, o ancianos, o mejor, pastores, ancianos y diáconos. Tenemos los líderes y los diáconos, que son servidores ayudantes. Antiguamente lo mismo, teníamos los sacerdotes y los levitas. Y los sacerdotes debían oficiar con los sacrificios y comerse era su alimento, pero debían hacerlo simbolizando con ello que el pecado del culpable era perdonado al haberse asestado golpe mortal al animal, derramar la sangre y luego la sangre esparcirla dentro del santuario, trayendo el pecado del culpable por medio de la sangre al santuario. Y ahí quedaba el pecado. Casi un año, el último día del año, en el día del Yom Kippur,
el día de la expiación, se hacía un servicio con chivos, un chivo muerto sacrificado y un chivo vivo. Este se sacrificaba ahora para limpiar los pecados, sacarlos del santuario y depositarlos sobre el chivo vivo y expulsarlo al desierto. Un sistema que Dios había ideado. Esto aparece en Levítico capítulo 16. Leímos pues entonces versículo 20. Yo soy tu parte y tu heredad, le dice Dios a la tribu de Leví. Pero hay más todavía. Quiero invitarles a que miren ustedes versículo 24 al 26 y finalmente el 31. Miremos. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel, los levitas no poseerán heredad. El diezmo será su heredad. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra herencia o vuestra posesión, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. También tenía que presentar diezmos los levitas. Y versículo 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, a ese diezmo, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Mis queridos amigos, el tema del diezmo que quiero discutir a continuación, en algunas iglesias no se practica y aún se enseña contra ella diciendo que este es un sistema de los judíos y pasada la ley de Moisés no funge más. Dijimos que al haber aparecido en tiempos de Abraham, antes de la ley de Moisés, existía el sistema y que luego con Jacob, vamos a leer el texto también, reaparece después de Abraham. Jacob, recordemos, va a ser el nieto de Abraham y él también practica este sistema del diezmo. Lo leemos en el capítulo 28, versículo 20 en adelante. Génesis 28, versículo 20 en adelante. Ahí tenemos. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, mientras él huía de su hermano mayor, enviado por los padres a buscar familia nueva en la parentela de la madre, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Nuevamente, no aparece desde la ley de Moisés, sino ya está desde antes. ¿Saben, amigos, cuál es el propósito del diezmo? El destino es que tenía que ir a los sacerdotes de aquel tiempo, y era su sostén. Es vuestra remuneración por el servicio que ustedes prestan. Servicio que aparece descrito en Hebreos, leemos ahora, capítulo 5. La labor que hace un sacerdote a favor de Israel. Versículo 1 al 3 leemos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues también que Él está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, Él ofrece ofrenda a favor del pueblo. Tanto que el sacerdote representa al pueblo ante Dios y el profeta representa a Dios ante el pueblo. Al dedicarse al pueblo, debiera dedicarse con corazón, con amor, su tiempo dedicado a ello, y entonces recibe su remuneración. Es el texto que leíamos en Números 18. Pero amigos, hay quienes enseñan que eso está abolido. El principio del mantenimiento de los predicadores lo hemos visto en Abraham con Melquisedec.
Es un principio antiquísimo. Déjenme que se los ilustre para que vean que este principio no ha terminado. Quiero invitarles a que leamos un texto primeramente, 1 Corintios capítulo 9, y entonces les cuento la ilustración. El apóstol Pablo narra este hecho, capítulo 9. Vamos a mirar versículo 7 en adelante. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Noten que quien apacienta, quien trabaja para el rebaño, bebe del rebaño. Quien trabaja para la viña, come desde la viña. El que trabaja para el regimiento pues lo mantiene. Sigue más, versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿Qué dice la ley? ¿Qué enseña la Biblia? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Si el buey trabaja, no le ponga bozal, déjalo que coma de la trilla, del trabajo que está llevando. Entonces, el apóstol hace esta pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O por qué lo dijo así? ¿O lo dice más bien por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material. Notemos, ahí está el principio del diezmo. Yo te siembro lo espiritual, es lícito servirme de lo material, porque Jesús lo dijo: el obrero es digno de su salario. Bien, déjenme, mis queridos amigos, contar esta historia. Volvía yo del trabajo, en aquel tiempo no tenía transportación, pastor joven, viajaba en tren. Y entonces me senté con otro compañero y en el viaje conversábamos hasta llegar a nuestro destino, unos cuantos minutos todavía de tren. Al preguntar a qué se dedicaba, él me dice: yo soy pastor de una iglesia evangélica, pero trabajo en modo secular de albañil para sostenerme. Oh, no me diga. ¿Y cómo es su congregación? Me contó. Él no tenía iglesia, sino que invitaba a los hermanos a que se reunieran en un lugar alquilado, y entonces allí él les predicaba, les enseñaba. Me interesé, le dije si yo podía visitarlo. Sí, cómo no. Y entonces cuando llego al lugar, veo a los hermanos, humildes todos, y el pastor pues le escuché hablar, le escuché enseñar, y estaba deficiente. Él no tenía buena preparación. ¿Por qué? Y entonces pedí la palabra y les dije a los hermanos: hermanos, no está bien lo que están haciendo. Él es vuestro pastor. Él está buscando un trabajo secular para sostenerse. La Biblia no enseña así. La Biblia enseña que entre todos los hermanos deberían proveerle de un diezmo para que él viva del diezmo y pueda servirles a ustedes. Y los hermanos quedaron pensando. Miren, si él gana tanto en su trabajo secular, cada cual den una suma que sea equivalente al salario que él consigue afuera, y esas horas metidas afuera, tanto trabajo como viaje. Él tampoco tenía transportación, y era mucho tiempo que perdía en la transportación. Todo eso él lo gana en estudio, en preparación y en visitación de los hermanos, y la iglesia queda fortalecida. Los hermanos quedaron escuchando, y entonces el pastor mismo me invitó si yo podía dar seminario, con gusto, y comencé a visitarlos. Y lógicamente, hermanos, en mi sistema era diferente. Yo tenía una organización que me daba mi salario para que yo me entrenara, estudiara, en fin, todo esto, y sirviera luego a la iglesia. Y parte de mi servicio fue dedicarles tiempo y atención a esta gente. Las reuniones que hacíamos fueron prácticamente varias noches seguidas, muy agradable, todo fue agradable, hasta que vino de parte del dueño de la casa que alquilaba la orden de que debían ya terminar el contrato. El hombre se tenía que mudar. Y el pastor lamentó, él ahora se veía apretado en buscar un nuevo alquiler,
para llevar su congregación al nuevo lugar y allí ya perdí contacto con ellos. Pero dejé ese mensaje. El pastor debe vivir del diezmo para que se dedique tiempo completo a prepararse mejor, a alimentarse, estudiar la Biblia, dominar y luego salir a enseñar, a predicar, a visitar, a dar estudios bíblicos, a bautizar, sin tener que invertir su tiempo en trabajo secular. Mis queridos amigos, esto es el efecto del diezmo. En tiempo de Nehemías hubo una historia triste, esto lo cuenta el capítulo 13, que en ausencia del gobernador de este santo varón, el hombre aproximadamente por el año 432 a.C., él tuvo que ausentarse. Dice que luego de 12 años de haber ministrado como gobernador allí, tuvo que volver al rey de Persia para rendir informe. Y en su lugar quedaron otros líderes, entre ellos el sumo sacerdote Eliasib, que se portó deshonrosamente. El texto nos va a contar que Eliasib, buscando congraciarse con un enemigo de Nehemías, que era Tobías el amonita, un extranjero, un pagano, que le hizo la vida difícil a Nehemías con oposición. Nehemías fue el gran arquitecto que lideró la reconstrucción de Jerusalén. El hombre que motivó a la gente, tuvo mucha gente que le ayudara, entre ellos el mismo Eliasib en su buen tiempo. Pero al ausentarse quedó el liderazgo en Eliasib y mostró otras características. En lugar de seguir la tesitura del gobernador, de mantener distancia con el enemigo Tobías, hizo exactamente lo contrario. Lo hizo emparentar, buscando calmar los problemas, hacerlo pariente. Estaba prohibido. Lo cierto es que lo tiene muy probablemente como yerno. El texto no dice qué grado de parentesco, pero ahora Tobías forma parte de la familia. No solamente eso. Eliasib le va a dar una nueva casa, y es en los almacenes del templo, donde allí se almacenaba toda suerte de comida para los sacerdotes, que se veía granos, aceite, uvas, trigo, todo. Lo hizo vaciar para amueblar al enemigo de Nehemías, gobernador. Lo cierto, amigos, es que regresa Nehemías y vio el desastre. Se enfureció tanto que echó todo lo de Tobías, y especialmente lo que más lamentó es: ¿dónde están los sacerdotes, los cantores, los porteros, los levitas? Se fueron todos a buscar cómo sobrevivir, porque no había diezmos. Y entonces el pueblo de Dios venía para abajo. ¿Quién enseñaría la palabra de Dios? ¿Dónde están los sacerdotes y levitas para oficiar por causa del pecado? Todos desaparecieron buscando cómo sobrevivir, ya que no había diezmos. Leemos la historia edificante, amigos, para que reconozcamos este principio del diezmo aún en el tiempo del Nuevo Testamento. Sigue vigente todavía. Esta es una lección que nos da Abraham en relación con Melquisedec, sumo sacerdote. Y aún nos toca otra lección todavía, la que viene con el rey de Sodoma. Pero miremos primeramente esta en Nehemías capítulo 13. Leemos desde el versículo 1 en adelante esta triste historia. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa, o sea, del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, el amonita.
Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, el rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para retornar a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, a su parentela, a ver si conseguían algo para sobrevivir. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, el escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, Matanías, porque eran tenidos por fieles. Hacía falta gente leal, fiel, firme, y ellos tenían que repartir a sus hermanos, no buscar dar según a veces mediante soborno, cohecho decimos también, o mordida. No, sean fieles, den lo que corresponde, y de repartir allí. Pues trataba de comida y de todo aquello que sea necesario. Mis queridos amigos, esto sirva como ejemplo. Así como Nehemías, que rehizo el sistema, hoy lo mismo necesitamos en nuestras iglesias, que se rehaga también, para que nuestros queridos pastores, de donde sean pastores, que están predicando la palabra, ellos se dediquen, gracias al diezmo que se les entrega como salario, que se dedican a estudiar, a prepararse, a gastar su tiempo, en estar afilados en Biblia y luego llevar adelante una misión con sus hermanos, la predicación, la ganancia de almas. Lecciones que aprendemos de la historia de Abraham con Melquisedec. Y leemos nuestro último texto de Salmo 110, versículos 1 y 4. En el mismo capítulo aparecen Jesús como Rey y Sumo Sacerdote. Jehová dijo a mi Señor, que es el Cristo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así estamos aprendiendo, queridos amigos, que tanto hay para que se nos enseñe con este sistema de los sacrificios, de los altares, y los grandes hombres como Abraham, que nos dan lecciones de vida por la comunión que tenían con Dios, se constituyen en un evangelio viviente, pero gracias a que tienen comunión con Dios por medio de los altares, de los sacrificios que prefiguran a Cristo. Así también nosotros tenemos que constituirnos en luz para el mundo si mantenemos comunión con nuestro Salvador. Gracias, amigos, por acompañarnos, y seguimos en sintonía hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios los bendiga.